Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad propuesta para la clase de sistemas HSQ por el docente Jorge Monroy. La metodología propuesta para el desarrollo de esta actividad es por medio de una entrevista de manera remota al encargado del sistema de gestión en la empresa ACU Certification. Mi nombre es Daniela Paiva y soy la entrevistadora número 1. Mi nombre es Andrés David Casallas y soy el entrevistador número 2. Mi nombre es Cristian Agudelo y soy el entrevistador número 3. Mi nombre es Felipe Puentes y soy el encargado del sistema de gestión de ACU Certification. En base a la investigación previa que realizamos de la empresa, podemos definir que ACU Certification es un organismo evaluador de la conformidad para la certificación de productos, servicios y formación en diversas áreas industriales que tiene como objeto social la realización de actividades técnicas de certificación en los diferentes sistemas de gestión ofrecidos en el mercado y certificación de productos en sus diferentes esquemas y normas que apliquen, siendo una organización constituida legalmente desde el 13 de marzo del año 2002 en la ciudad de Bogotá. ACU Certification realiza sus actividades de certificación bajo la norma ISO/IS 17065 de 2012, la cual es evaluación de la conformidad, requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios. Iniciando con la entrevista, la primera pregunta es: teniendo en cuenta la temática de la clase y el tipo de normas que hemos visto en ella, no se ha realizado mención a la norma ISO/IEC 17065, que trata de la evaluación de la conformidad, requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios. ¿Podría hablarnos un poco de ella? Buenas tardes para todos, mi nombre es Felipe Puentes, también hago parte del grupo de trabajo junto con mis compañeros y adicional a eso me desempeño como coordinador de calidad de NACU Certification SAS. Soy la persona encargada del sistema de gestión de la organización. Sí, claro, bueno, esta norma no se ha hecho como tal mención en la clase ya que no es una que componga un sistema de gestión integral. En este caso, como su nombre lo dice, la ISO 17065 es acerca de la evaluación de la conformidad. En este caso, pues es todo el tema de requisitos para los organismos que certifican productos, procesos y servicios, porque no se tiene como tal un sistema de gestión de calidad o otro tipo de sistema de gestión, sino un sistema de gestión diferente, porque en este caso lo que se requiere es recurrir y tener como una serie de compilados de todos los requisitos que son aplicables para que un organismo de certificación pueda certificar otro sistema de gestión o otro tipo de actividades. En este caso, la norma nos plantea como tal muchas similitudes en cuestión a las ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015, pero hace mucho más énfasis en los temas de confidencialidad, imparcialidad, estructura de la organización y como tal la parte del proceso. ¿Por qué hace tanto énfasis en estos aspectos? Porque al momento en el que el organismo como tal o el personal auditor, dirección técnica u profesionales de certificación realizan las auditorías de conformidad, se debe garantizar en todo momento la imparcialidad de todos los procesos que se realizan y la confidencialidad de los datos y la información que es suministrada por parte del cliente. ¿Por qué la imparcialidad? Porque en este caso la organización está certificando un proceso, un servicio o un producto. Entonces, ¿qué pasa? Si se está certificando y no se cumple con los estándares de imparcialidad, de independencia e integridad, pues no se está partiendo como de la buena fe de que se están realizando las actividades de acuerdo con los requisitos que se establecen. Entonces, digamos que es como a grandes rasgos como el proceso o el tema adicional de que nos puede brindar esta norma. Adicional a eso, ya pues para la parte de personal, infraestructura y demás, hace más énfasis en la educación, formación y el tipo de autorizaciones que se deben realizar. Y también ya se encuentra como tal definido una serie de comités en la norma que nos permiten como tal llegar al punto de dar cumplimiento con los requisitos establecidos por el organismo acreditador a nuestro ente certificador. Bueno, podemos seguir con la segunda pregunta, que sería la norma ISO 9001 del 2015, que son los sistemas de gestión de calidad, requisitos, fundamentos y vocabulario, la cual se encuentra prevista para ayudar al usuario a entender los conceptos fundamentales, principios y vocabulario para un sistema de gestión de calidad. En este caso, ¿cuál cree usted que sería la homologable para la ISO IEC 17065?
Teniendo en cuenta que la 9001 tiene la ISO 9000, que igualmente habla como tal de sistemas de gestión de la calidad, pero más enfocado a sus fundamentos y vocabulario, para nosotros como un organismo de certificación, la homologable sería la ISO 17000. En este caso, pues es la versión 2020. Esta norma tiene como tal el nombre de evaluación de la conformidad, vocabulario y principios generales. Y hace referencia también como en su estructura al tema de el objeto y campo de aplicación, introducción, referencias normativas, términos y definiciones, y ya digamos que entra al punto en el que tiene pues ya términos relativos a la evaluación de la conformidad, términos, porque bueno, esta también sirve para organismos de inspección, laboratorios de calibración, para organismos evaluadores ya netamente de sistemas de gestión y demás. Entonces, esta norma nos permite como tal tener un enfoque o unos fundamentos iniciales, un vocabulario con el que se va a desenvolver todo el proceso y adicional a eso nos da como los principios de la evaluación de la conformidad. En este caso, pues ya entra todo el tema de enfoque funcional, la selección, la determinación, el tema de revisión, decisión y atestación. Por eso digamos que en esta parte es tan importante lo de la imparcialidad de los procesos y de las actividades que se realizan y ya cuando se entra como todo el tema de vigilancia. Entonces, esta norma nos permite como tal tener una base para poder realizar las actividades de conformidad de manera pues apropiada. Vale. En este caso, para ACU Certification, ¿cuáles serían las partes interesadas en la certificación? ¿Nos puede describir, por favor, cómo se establecen estas partes interesadas y cómo se documentan? Sí, claro, pues el tema de partes interesadas es muy similar a lo que manejan otro tipo de sistemas de gestión, ya sea de calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo. Pero para ACU Certification como un organismo de certificación, las partes que digamos llegan a tener un interés más particular o más significativo, obviamente son los clientes del organismo de certificación, los clientes de las organizaciones que producen o procesan los servicios que nosotros como organismo de certificación estamos certificando, valga la redundancia, autoridades gubernamentales. En este caso, pues estamos muy enfocados con el tema del sector transporte, entonces pues entraría el Registro Único Nacional de Tránsito, entraría también el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación y pues demás aplicables. Es como un ejemplo. Otro tipo de organizaciones que no sean gubernamentales, los consumidores y el público en general. Entonces, esas vendrían siendo como nuestras partes interesadas que para el organismo de certificación cumplen con los requisitos de la norma internacional y que nosotros también debemos velar por el cumplimiento de esos requisitos. Nosotros documentamos las partes interesadas principalmente en un mecanismo para salvaguardar la imparcialidad. Estas partes interesadas se involucran a través de un comité de partes interesadas. En este comité de partes interesadas se encuentran representantes de organismos gubernamentales, representantes de las empresas certificadas bajo el esquema tipo 6 de certificación, los consumidores y demás. Digamos que ya es por cada alcance que se establece ese comité de partes interesadas como un mecanismo para determinar cómo salvaguardo la imparcialidad de mis procesos y pues para tener como en cuenta los riesgos y oportunidades de las partes interesadas, las cuestiones internas y cuestiones externas y poder canalizarlo en un solo comité y poder ejecutarlo de manera pues apropiada. Y obviamente contamos con instructivos para el comité de partes interesadas y asimismo se documenta como tal cuál va a ser el proceso a seguir y cuáles son como los formatos que se utilizan para esta actividad y los demás que se consideran aplicables. Listo. Para abordar un poco más los temas vistos en clase, ¿podría decirme si la organización cuenta con una matriz de riesgos y qué diferencia tiene esa matriz en relación con lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que es Guía para la Identificación de los Riesgos, de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional? Sí, claro, nosotros como un organismo de certificación tenemos que tener una matriz de riesgos, pero la matriz de riesgos que nos solicita como tal la ISO 17065 es una matriz de riesgos a la imparcialidad, independencia e integridad. Entonces, esta se encuentra como tal documentada a través de un formato de matriz de riesgos, el cual es el documento en el que se sintetiza la información y pues digamos que nuestra base para esto es un instructivo que es acerca de la gestión del riesgo. Pero bueno, hablando netamente de imparcialidad.
En este caso, nosotros lo que hacemos es plantear el riesgo, plantear cuál es la causa, cuál es el impacto, la frecuencia, la oportunidad, la calificación, qué tipo de control se va a utilizar para minimizar ese riesgo al máximo, quién va a ser el responsable de ese control, cuáles son las oportunidades de control y cuáles son las evidencias. Entonces, esa es la estructura que nosotros tenemos de matriz de riesgos, pero por la como complejidad de las actividades que realizan a veces en campo los auditores o profesionales de certificación, se estableció ya una matriz de riesgos con base a la guía técnica GT45 para ya llegar a un punto en el que sea más operacional. La norma no nos lo pide, pero nosotros sí lo establecemos con el fin de dar cumplimiento a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es con base a esa y ya se mira pues qué riesgos se puedan presentar, sea un riesgo físico, psicosocial, un riesgo biológico, bioquímico. Entonces pues digamos que ahí es como la manera en que se relacionan. No nos lo pide la norma, pero sí lo tenemos establecido también para dar cumplimiento a un riesgo operacional que se pueda presentar por las actividades de certificación. Vale, en este caso, los procedimientos que son requeridos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma se encuentran documentados en su sistema de gestión. ¿Y me podría decir los procedimientos más relevantes de ese sistema de gestión que tienen implementado? Sí, claro. Bueno, inicialmente nosotros documentamos todo a través de procedimientos instructivos, formatos, manuales, reglamentos y demás, según se considere pues necesario documentar. Esto lo hacemos con base al proceso de certificación, lo hacemos con base a la parte de gestión comercial, gestión humana, gestión administrativa, desarrollo estratégico y demás. Entonces, pues digamos que yo considero ahorita que sean como procedimientos muy relevantes para nosotros y que podamos dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma. Podemos empezar con el procedimiento de auditoría interna, procedimiento de revisión por la dirección, el procedimiento de comité de partes interesadas, que pues aparte de eso se cuenta con el instructivo. Tenemos un procedimiento que es el de esquema tipo 6, que es pues el que nos aplica a nosotros para la certificación del alcance que tenemos acreditado. Entonces en ese se documenta como tal todo el flujo del proceso desde la solicitud de cotización hasta la emisión del certificado de conformidad. Contamos también con procedimientos de control de documentos, control de registros, procedimientos de programación del servicio, procedimiento de prestación del servicio, procedimientos de área comercial. Tenemos pues dependiendo de cada uno de los requisitos, pues se mantiene documentado siempre tanto un procedimiento como un instructivo y los formatos para dar cumplimiento y que se pues lleguen a canalizar como los registros. Esos son como los que se me vienen ahorita también, un procedimiento de lineamientos organizacionales, procedimientos de gestión del riesgo, procedimientos para la elaboración del manual de funciones, procedimiento de gestión humana, procedimiento de seguridad de la información, el procedimiento de confidencialidad, procedimiento de independencia, aunque bueno, eso se pueden ya canalizar en el manual de lineamientos organizacionales, pero pues son como algunos de los procedimientos que tenemos en nuestro sistema de gestión. Listo. Según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, estas hacen mucho énfasis y referencia en la información documentada. Según la ISO IEC 17065, que implementan en ACU Certification, ¿cómo se realiza este control? Vale, pues digamos que partamos desde un punto. La información documentada puede hacer referencia al sistema de gestión como tal, a los procesos que se relacionan en él, a la información que genera la organización para que pues se haga como tal la actividad realizada, la evidencia de los resultados que pueden llegar a ser como tal los registros. Entonces digamos que el concepto de información documentada pues después de la última actualización de la ISO 9001 puede incluir tanto los documentos como los registros que sean requeridos para la implementación de las normas ISO. Pero para nosotros como un organismo de certificación no hacemos énfasis como a la información documentada, sino se hace énfasis a que se tiene un control de documentos. Este control de documentos lo que hace referencia es que el organismo como tal debe establecer un procedimiento para hacer el control de los documentos. Estos documentos pueden ser internos o externos y pues depende cómo se relacionan con el cumplimiento de la norma y los requisitos y demás. Estos procedimientos de control de documentos deben incluir controles necesarios para
aprobar la adecuación del sistema de gestión antes de su publicación, revisar y actualizar todos los documentos para determinar si se aprueban o no, asegurar cómo se identifican los cambios, asegurar el estado de la revisión, si el documento se encuentra vigente, no se encuentra vigente, cuál es la versión pertinente para el sistema de gestión, si el documento permanece de una manera legible y fácilmente identificar, si se encuentra disponible para el personal interesado, si no se tiene como tal el uso o conservación, o cuál es su tiempo de conservación, cuál es su periodo de uso, cuál es su finalidad también. Entonces, es la manera en la que se llega como tal a controlar los documentos que hacen parte del sistema de gestión y que se emiten para realizar las actividades de certificación. También digamos que nosotros manejamos un tema de control de registros. Entonces, en el control de registros, lo que hace el organismo es establecer un control o, bueno, un procedimiento documentado para definir los controles sobre la identificación, el almacenamiento, la protección, recuperación, tiempo de retención y demás de los registros que den cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma. Entonces ahí entra también el tema de que nosotros contamos con registros de las auditorías que se realizan o los procesos que se realicen, porque es la manera en la que nosotros, a través de los formatos que tiene el sistema de gestión, se registra la auditoría o se registra el proceso como tal y asimismo pues ya tendríamos información externa que es de origen del cliente. Entonces ahí también tenemos que ver cuál es el tiempo de retención, cuáles son las condiciones de seguridad de la información que debemos utilizar y demás, cómo lo tenemos que manejar. Entonces es como la manera en la que nosotros hacemos ese control de documentos y registros que pues en las otras normas es ya de información documentada. Listo, Felipe. Le agradezco mucho por dar respuesta a mis preguntas y ya para irme, quisiera preguntarle si ACU Certification posee un listado maestro de documentos y cómo es esa estructura. Sí, claro, nosotros poseemos un listado maestro de documentos y registros, en este caso pueden ser de origen interno o origen externo, y la estructura como tal se basa en la codificación del formato, la fecha de creación del documento, el lugar de almacenamiento, el tipo de control, quién lo puede controlar, o sea, el tipo de control hace referencia a quién puede consultar, quién puede utilizar, quién puede disponer, manejar o actualizar el documento. Pues digamos que en este listado maestro están documentos, formatos, instructivos, manuales, etcétera. Entonces, pues digamos que entra como la disposición final, el tiempo de retención del documento, cuál va a ser el tiempo de almacenamiento, si se encuentra de manera física, de manera digital, cuál fue la fecha del último cambio, cuál fue la descripción de ese cambio, el responsable como tal del cambio y pues es como básicamente la estructura que maneja todo el listado maestro. Pues ya también es como la ubicación. Si lo tenemos en almacenamiento digital, almacenamiento físico, entonces, ¿cuál es la forma más eficaz para que lo puedan llegar a encontrar? Entonces, es como la ruta de ubicación dentro del sistema de gestión. Bueno, listo, entonces dando pues continuidad a esta serie de preguntas, pues según lo requerido por la norma, es necesario que su organización posea un manual de calidad. Partamos desde un punto. Desde la ISO 9001-2008 a la ISO 9001-2015 ya no se requiere como tal un manual de calidad, ya se hace más referencia a información documentada. En este caso, para nosotros, como organismo de certificación, tampoco se nos exige tener un manual de calidad porque nosotros no manejamos un sistema de gestión de calidad, es netamente un sistema de gestión. Lo que nosotros hacemos es documentar un manual, pero es más enfocado a un manual de lineamientos organizacionales, que tiene un poco la misma estructura de un manual de calidad, porque lo que hace es sintetizar cada uno de los numerales de la norma y dar como respuesta a cada uno de los requisitos y cómo la organización da cumplimiento con él. Pero pues también ahí tenemos todo el tema de estructura organizacional y demás, pero no un manual de calidad como tal. Ok, bueno, de pronto es posible presentar el manual de calidad y la estructura con que lo ha realizado. Les puedo comentar la estructura. La estructura es con base a cada uno de los numerales de la norma y con base a lo que nos está diciendo el enfoque funcional, determinación y demás de la ISO 17000. Y bueno, esa es básicamente la estructura con la que lo manejamos. En este momento no les puedo pues, presentar el manual de lineamientos organizacionales porque ya es temas de confidencialidad de la organización y pues esa información que no se encuentra disponible al público. La que se encuentra disponible al público se encuentra pues en la página web, pero este manual no porque es como eh, algo muy interno de la organización, con lo que se trabaja, se desenvuelve y se desempeña como todas las actividades del sistema, entonces no la tenemos disponible al público.
bueno, digamos que teniendo en cuenta los requisitos relativos a la estructura de la organización y la alta dirección, ¿para qué actividades se debe establecer autoridad y responsabilidad general? Ok, en este caso, según los lineamientos organizacionales que posee ACU Certification y lo requerido por la norma, se establece como tal autoridad y responsabilidad a las actividades de el desarrollo de las políticas que son pues relativas al cumplimiento y funcionamiento del organismo de certificación, la supervisión de la implementación de las políticas y los procedimientos de la misma, el tema de la supervisión de las finanzas del organismo de certificación, desarrollo de actividades de certificación, el desarrollo de los requisitos, la evaluación, la revisión, el tema de las decisiones que son relativas a la certificación, la delegación de autoridades, ya sea comités o personas independientes que realicen como tal a nombre de la organización ciertas actividades que son definidas, todo el tema de acuerdos contractuales, la provisión de los recursos que sean ya pues apropiados a las actividades de certificación, el tema de respuesta a quejas y apelaciones, lo que incluye pues ya los requisitos de competencia del personal y el sistema de gestión de la organización. ¿De qué manera documenta ACU Certification los requisitos relativos para los recursos en relación al personal que labora en la organización? Inicialmente se cuenta con un procedimiento de gestión humana. En este procedimiento de gestión humana se establecen todas las directrices y generalidades que se tienen que tener en cuenta para el momento de contratación, inducción, formación, capacitación, todo el tema de bienestar, todo el tema de supervisión, la manera en que se hacen las autorizaciones, registros de competencia específica de cada uno de los miembros de la organización y demás. Digamos que es a grandes rasgos lo que posee este procedimiento. Adicional a esto, se cuenta con un instructivo que es para la elaboración del manual de funciones. En este instructivo se establecen los criterios. Ejemplo, eh, para el cargo se necesita que la persona sepa leer, escribir, interpretar, analizar, entonces ahí se va determinando, bueno, necesito tal grado de educación, tal grado de formación, tal grado de experiencia y demás. Y ya eso, ese instructivo alimenta un manual de funciones y competencias. Entonces ya con ese manual de funciones y competencias se tienen como tal establecidos los requisitos que sean relativos a los recursos humanos, en este caso del personal, que hace parte pues ya de la organización. Entonces es como el flujo que se maneja y ya los formatos que dan cumplimiento a cada uno de los criterios que se establecen en estos documentos que mencioné anteriormente. Listo, digamos que según el numeral 8, requisitos del sistema de gestión de la norma ISO IEC 17065, un organismo evaluador de la conformidad para la certificación de productos y servicios cuenta con dos opciones para establecer y mantener un sistema de gestión que es capaz de lograr el cumplimiento coherente con los requisitos de la norma. ¿Cuáles son estas dos opciones? ¿Nos podría, por favor, contar un poco de ello? Sí, claro, se manejan dos opciones. En este caso, la opción A es de que se debe tener un sistema de gestión que trate los temas generales como al sistema de gestión, que establezca pues una serie de manuales, políticas, definición de responsabilidades, estructura organizacional y demás, que contenga un control de documentos, un control de registros, una revisión por la dirección, temas de auditoría interna, todo lo relacionado con acciones correctivas, acciones preventivas y demás. Es la opción A, que es como la principal, pero también se cuenta con una opción B. Esta opción B es que determina que el organismo de certificación puede establecer y mantener un sistema de gestión que, digamos, que dé cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001. En este caso, pues como un sistema de gestión de la calidad y que sea, digamos, capaz de sustentar y demostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma, ¿sí? Esta opción, digamos que permite que el organismo de certificación opere con un sistema de gestión de calidad, pero pues no requiere que el organismo se encuentre certificado con la ISO 9001, simplemente que tenga implementado ese sistema, pero que la implementación de ese sistema dé como cumplimiento a todo lo que requiere tener un organismo de certificación. Pues básicamente esas son como las dos opciones que se manejan para determinar qué tipo de sistema se establece en la organización, en la empresa. Listo, pues ya que usted nos hace un poco de énfasis en la opción A, digamos que ¿por qué no seleccionar la opción B y establecer de pronto un sistema de gestión acorde con los requisitos de la norma ISO 9001?
Un sistema de gestión con ISO 9001 nos da todo el tema de contexto de la organización, requisitos relativos a las partes interesadas, liderazgo, enfoque al cliente, apoyo, planificación, todo el tema de control operacional y también pues hace como evaluaciones. Pero, ¿qué es lo? O sea, evaluaciones, me hago referencia a auditorías internas, revisión por la dirección y demás. Pero, ¿qué pasa? Un organismo de certificación debe garantizar imparcialidad, independencia, integridad, confidencialidad y de establecer como tal un flujo del proceso. Ese flujo del proceso nos los da la 17065. Por eso es más pertinente utilizar un sistema de gestión con opción A que con la opción B, porque con la opción B puede que se documente de manera correcta, pero en estos casos que uno está certificando un organismo, certificando un servicio o certificando un proceso, es mejor dar cumplimiento con los requisitos iniciales de la norma para poder dar, o sea, no solamente partir de la buena fe de que se están haciendo las cosas bien, sino garantizar a través de documentos y registros y evidencias de que sí se están haciendo las cosas acorde a lo solicitado. Entonces, por eso para nosotros es mucho más confiable tener un sistema de gestión con la opción A. Bueno, listo, digamos que finalizando pues mi serie de preguntas y haciendo énfasis a lo que usted nos habla de las auditorías internas, ¿con qué frecuencia se realizan estas y cómo es el tema de la documentación? Ok, las auditorías internas, en este caso, se deben realizar al menos una vez cada 12 meses. La idea es que nunca se pasen del año. Aunque bueno, también se pueden realizar auditorías semestrales, trimestrales y demás, según se considere. Sí, porque por ejemplo puede existir el caso de que se requiera hacer una actualización de alcance, una ampliación del alcance y pues se requiera una auditoría interna para validar cierto tipo de cosas o procesos. Se puede realizar en esa periodicidad, pero pues la idea es que no se pase de 12 meses. Esta auditoría interna se documenta a través del procedimiento de auditoría interna y se hace como tal su debido registro a través de un programa de auditoría, un plan de auditoría interna, un acta de apertura y cierre de auditoría interna, el tema de informe de hallazgos, informe de auditoría interna y pues ya entra el tema de solicitud de acción correctiva en el caso de que lleguen a presentarse hallazgos de no conformidad. Perfecto, Felipe, muchas gracias hasta el momento. Vamos a continuar con pues, la última parte de la entrevista. Al momento de realizar una auditoría interna, ¿de qué debe asegurarse la organización? ¿Cómo documenta las actividades de la auditoría interna a la misma? Ok, pues bueno, inicialmente la organización tiene que asegurarse de que las auditorías se realicen por personal que conozca la certificación, que tenga conocimientos, educación y formación en auditoría y que pueda, digamos, darse fe de que cumple con los requisitos de la norma, ¿sí? Con lo que está solicitando la norma en cuestión de esa auditoría. Ahí entra como también la evaluación del auditor interno, si cumple con las competencias, si tiene la potestad, experiencia, formación y demás para realizar la auditoría interna. Hay un apartado de que cuando se hacen auditorías internas se hace la revisión de todos los numerales de la norma y ver cómo se está dando cumplimiento a esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un auditor interno, yo el otro año o el otro periodo de auditoría no puedo hacer que ese mismo auditor interno me audite la parte de auditoría interna, porque un auditor no puede auditar su propio trabajo. Entonces, digamos que puede auditar el resto, pero la parte de auditoría interna sí debe ser por un personal externo. Eh, en este caso, pues también el organismo se debe asegurar de que el personal que sea responsable del área auditada, entonces, no sé, vamos a hablar de la parte operativa, van a auditar solamente la parte operativa, entonces, dirección técnica, profesional de certificación, auditores y demás, deben tener conocimiento de los resultados de la auditoría. También no sé si se presentan acciones de las auditorías que sean de manera oportuna, por ejemplo, hallazgos de no conformidad, subsanarlo con acciones correctivas, hacer su respectiva corrección, análisis de causas y acción correctiva para pues evitar que esto vuelva a pasar. Si se presentan aspectos por mejorar, entonces, bueno, es un aspecto por mejorar, se le da el adecuado tratamiento y se documenta como una acción preventiva para que pues no se maximice como tal ese aspecto a un hallazgo de no conformidad si se llega a presentar. Ver cómo se identifican las oportunidades de mejora, la manera en la que se canalizan y se hace como la mejora en la eficacia del sistema de gestión. Y ya pues también se documenta con lo que les mencionaba en la pregunta anterior, procedimiento y los formatos que sean aplicables para cada uno de ellos. Gracias. La siguiente sería conocer si la norma ISO
y ese 17.065 también requiere de la planificación de un programa de auditoría, al igual que las normas que componen el sistema de gestión integral. Sí, claro. O sea, uno de los numerales de la norma, de la 17.065, con la opción A, hace énfasis en que la ISO 19011 nos va a proporcionar que las directrices para la ejecución de las auditorías de los sistemas de gestión. No hace énfasis en un sistema de gestión en especial, sino sistemas de gestión, habla de primera, segunda y tercera parte. Adicional a esto, pues la norma también nos dice que sí se debe planificar un programa de auditoría. Este programa, digamos que debe tener en cuenta los procesos previos, riesgos y oportunidades que se puedan presentar, resultados de auditorías anteriores, cómo se dieron como solución a los hallazgos presentados, cuál fue la eficacia de las acciones implementadas, cuáles van a ser las áreas a auditar, el personal a auditar, cuál va a ser el objetivo, alcance, criterio, pero pues es como algo muy general y también lo pide esta norma y también se realiza para dar cumplimiento con los requisitos. Vale, usted acá nos habló de acciones implementadas. Quisiéramos saber cómo establece el sistema de gestión de la organización propiamente, el origen de esas acciones correctivas, preventivas y de mejora que tanto nos hablan las otras tres normas, ISO 9001, 14001 y 45001. El tema del origen puede partir por resultados de auditorías internas, resultados de auditorías externas, resultados de revisión por la dirección, resultados pues ya no al punto de productos no conformes, sino servicios que no se están prestando de la manera correcta a través de quejas y apelaciones. Entonces ahí yo sintetizo una serie o se sintetiza una serie de resultados y con base a esos resultados se determina, ¿tengo que corregir o tengo que prevenir? Entonces es como nuestro origen principal ese tipo de evaluaciones del sistema como tal. Y pues ya también se pueden hacer acciones que consideren, no sé, si un área quiere, o no es que opine, si un área considera que se requiere hacer una mejora en otra área por tal y tal razón, pues también se puede considerar como una acción dentro de la organización y un origen como los anteriores. Ok, Felipe. Según la revisión por la dirección del sistema de gestión, esta contempla entradas y salidas al igual que las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Si sí lo contempla, ¿podría indicarnos cuáles son esas entradas y salidas? Sí, claro. Cuando se realiza la revisión por la dirección, teniendo en cuenta los requisitos que establece esta norma, también se tiene una serie de entradas y salidas. En este caso, las entradas inicialmente son resultados de auditorías internas y auditorías externas, retroalimentación de clientes y las partes interesadas que son relativas al cumplimiento de la norma, retroalimentación del mecanismo para salvaguardar la imparcialidad, que es lo que les comentaba en relación al comité de partes interesadas, cuál es el estado de las acciones preventivas, el estado de las acciones correctivas hasta el momento en que se haga la revisión, eh, cómo van las acciones de seguimiento provenientes de revisión por la dirección previa, cómo se tiene el cumplimiento de los objetivos del sistema, qué cambios podrían afectar al sistema de gestión, cómo es el proceso o cómo se han presentado las quejas y apelaciones en el periodo de evaluación de la revisión por la dirección. Y adicional a eso se tienen unas salidas. Las salidas son la mejora de la eficacia del sistema de gestión y de sus procesos, la mejora del organismo de certificación en relación con el cumplimiento de la norma y la necesidad de recursos. Si ya con la evaluación que se realiza o con la revisión por la dirección que se establece, se determina, se requiere de hacer esto, esto y esto para un periodo determinado y dar cumplimiento con los objetivos y demás que sea parte del sistema de gestión. Vale. Según los resultados obtenidos en las auditorías internas, externas y en las revisiones por las direcciones, ¿se han evidenciado mejoras con respecto pues, a los periodos anteriores? Sí, se ha evidenciado una mejora significativa, ya que no se ha dado no se ha recaído en el mismo incumplimiento. Por ejemplo, si hay un aspecto por mejorar este año y el otro año ese aspecto por mejorar se repite, ya no va a ser un aspecto por mejorar, sino un hallazgo de no conformidad. O si un hallazgo de no conformidad está con el mismo numeral, requisito y descripción y el otro año se vuelve a presentar ese mismo hallazgo, puede acaparar hasta la suspensión de la acreditación del organismo. Entonces sí se ha hecho como mucho énfasis en tratar de que todo se vaya mejorando constantemente y no se repitan, pues, en teoría, sí, los errores del pasado. Y pues digamos que sí se evidencia mejora con respecto a los periodos anteriores, ya que cada vez se ha disminuido la cantidad de hallazgos de no conformidad y se pues tienen mejores aspectos por resaltar y aspectos que fortalecen la competencia del organismo.
Listo, Felipe. Entonces, pues ya para terminar con nuestra entrevista, quisiera hacerle la última pregunta. ¿Cómo determina usted que se encuentra en este momento el sistema de gestión de la organización en relación a la conveniencia, a la adecuación y a la eficacia para los procesos que realizan ustedes? El sistema de gestión en este momento se encuentra, a mi parecer, bien, se encuentra robusto, es un sistema que cuenta con procedimientos instructivos, manuales, formatos, reglamentos y demás que dan cumplimiento a los requisitos que establece la norma y adicional a eso permiten que la prestación del servicio sea adecuada. Hay una secuencia, se tienen procedimientos instructivos y demás que les comento que me alimentan un formato y ese formato se vuelve un registro. Esos registros son los que dan soporte a que nosotros estamos realizando la prestación del servicio de manera pues correcta. Se han hecho varios cambios al sistema de gestión y yo creo que para el personal ha sido pues de gran apoyo y de gran ayuda porque hay actividades que son sumamente extensas. Entonces se ha mejorado como tal esa parte. Se han optimizado muchos tiempos de los procesos que se realizan, se mantiene el sistema como tal, se mantiene el sistema, porque pues una cosa es implementar el sistema, pero si yo no mantengo el sistema, pues el sistema no me va a servir de absolutamente nada. Si no controlo lo que pasa en el sistema, tampoco. Entonces, pues yo considero que el sistema en este momento se encuentra pues acorde a los requisitos establecidos por la norma y a los requisitos que establece la organización para la adecuada prestación del servicio. Ok, Felipe, de antemano queremos agradecer el tiempo, la presentación que nos dio y pues toda la información que nos brindó con respecto a la norma. Ya a todos muy buenas noches, gracias por la atención prestada y hasta luego.